Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy vamos a adentrarnos en el mundo del arte urbano valenciano. Me gusta. Y lo vamos a hacer de la mano de Photographer. The Photographer. Exacto. Interesante. Un artista peculiar. Peculiar. Bueno, nuestra principal fuente para esta inmersión Ajá. es una entrevista con The Photographer que se publicó en el libret de la Falla Marqués de Montortal, Ajá. Berní y Catalá del 2023. Ale. Y peculiar porque este artista prefiere mantenerse en el anonimato. Entiendo. Quiere que su obra Ajá. hable por sí misma. Eso es interesante. En un mundo donde muchos artistas buscan fama, Ya. él elige el camino opuesto. Me recuerda un poco a Banksy. Totalmente. Ajá. Esa ola de misterio que rodea su identidad. Ese sí. Y hablando de su obra, Ajá. seguro que la han visto por Valencia, Sí. la icónica figura de un fotógrafo Ajá. apareciendo en las calles Sí. durante los últimos 8 años. Recuerdo haber visto algunas de sus piezas. Sí. Minimalistas en blanco y negro. Sí. Con un toque un tanto irónico. Sabemos de él. Aparte de su predilección por el anonimato. Pues mira, Sí, que- la entrevista revela que tiene 69 años Wow. y que lleva 7 en el mundo del arte urbano. Ajá. Su seudónimo, MTABT62, Interesante. viene de las consonantes de Moravito Moravito. y la edad que tenía cuando empezó, Moravito es una palabra curiosa. ¿verdad? ¿Crees que tiene alguna conexión con su arte o es pura coincidencia? No sé con certeza, Ya. pero me gusta pensar que hay una intención Claro. detrás de cada elección. Quizás esa palabra evoca algo en él, Ya. algún sentimiento o idea Oye. que quiere transmitir a través de su arte. Es una buena observación. Sí, Y precisamente eso es lo que hace que el arte urbano sea tan fascinante, ¿no? totalmente. Esa capacidad de generar preguntas, de invitarnos a reflexionar sobre lo que vemos y a buscar conexiones ocultas. Exacto. Mm, Y hablando de conexiones, sí. aprovecho para aclarar un punto que a menudo causa confusión. La diferencia entre graffiti y arte urbano. Ah, ¿Podrías arrojar un poco de luz sobre esto? por supuesto. ¿Verdad? Aunque a veces se usan como sinónimos, Sí. hay una diferencia crucial. No entiendo. El graffiti en esencia se basa en un código Ajá. visual específico dirigido a otros grafiteros. Es un lenguaje propio de una subcultura, Ajá. una forma de comunicación entre iniciados. Entiendo. Mm. Entonces el arte urbano sería una especie de evolución del graffiti, En cierto modo, sí. dirigida a un público más amplio. El arte urbano busca generar Wow. un impacto visual y una reflexión en el espectador, Yeah. sin importar si éste entiende o no los códigos del graffiti. Entiendo. Utiliza el espacio público como lienzo Ujú. para expresar ideas, emociones o simplemente para embellecer el entorno. Y dentro del arte urbano hay diferentes estilos o corrientes. Por supuesto. Ajá. La diversidad es una de las características más fascinantes del Yeah. arte urbano. Mm. En Valencia, por ejemplo, puedes encontrar desde murales realistas Sí. de gran formato Ujú. hasta pequeñas intervenciones abstractas, Ya. desde obras con un fuerte mensaje político hasta piezas que simplemente buscan jugar con la estética del espacio. Es increíble cómo una sola ciudad Sí, puede albergar tanta variedad artística. totalmente. Y volviendo a The Photographer, Sí. ¿dónde encaja él dentro de este panorama? Que se define como un artista furtivo, Furtivo. es decir, Ah, que realiza sus intervenciones sin permiso, mm, de forma clandestina. ya. Eso implica un mayor riesgo, Claro. pero también una adrenalina diferente. Es como Mm. una especie de juego del gato y el ratón con las autoridades, Qué emocionante. ¿verdad? Esa clandestinidad le añade una capa extra de misterio a su obra. Sin duda. Y también plantea la cuestión de la legalidad Ya. en el arte urbano. Claro. Mientras que algunos artistas trabajan con permisos y encargos, Ajá. otros prefieren la libertad de crear sin restricciones, Ajá. aunque eso implique moverse en la ilegalidad. Es un debate complejo, ¿no? Es un debate interesante, sí. ¿Dónde está el límite entre la expresión artística y el vandalismo? Esa es la pregunta. ¿Quién decide qué es arte y qué no? Son preguntas que nos invitan a reflexionar Ya, sobre el papel del arte en la sociedad, claro. sobre los límites de la libertad de expresión Mm, y sobre la propia definición de arte. Ajá, No hay respuestas fáciles, ya, pero es un debate que vale la pena tener. totalmente de acuerdo. Bien. Y hablando de The Photographer,
Él ha expresado alguna opinión sobre este tema. Sí, en la entrevista menciona Ajá. que entiende las dos posturas, Ujú. reconoce que su trabajo Ajá. acerca a un sector de la gente Ya. y a la vez aleja a otro. Es comprensible. El arte urbano, Claro. especialmente el furtivo, Sí. desafía las normas y los límites establecidos. Totalmente. Mm. Pero al final, Sí. lo que importa es que el arte urbano nos invita a reflexionar, a cuestionar lo establecido, Ajá. a mirar nuestro entorno con otros ojos. Y en ese sentido, Eso sí. creo que The Photographer está logrando su objetivo. Estoy de acuerdo. ¿Verdad que? Y hablando de mirar con otros ojos, Sí. me gustaría profundizar en la experiencia de contemplar el arte urbano in situ. In situ. El fotógrafo lo menciona en la entrevista, ¿verdad? Sí, él lo llama la emoción de la primera vez. La emoción de la primera vez. Ver una obra de arte urbano en su contexto original, a la Ya. calle, Ya. rodeada de la vida cotidiana, Mm, genera una emoción que no se puede replicar ya. en una fotografía o en una pantalla. Es como si la calle le diera al arte urbano Exacto. una dimensión extra, ¿verdad? La calle es el lienzo, Sí. el escenario, el contexto que dota de significado a la obra. Y además está la imprevisibilidad, Claro. la posibilidad de encontrarte con una obra de arte Sí. en cualquier esquina sin previo aviso. Es como una búsqueda del tesoro, Totalmente. una aventura urbana. Una aventura urbana me gusta. Y hablando de tesoros urbanos, The Photographer nos da alguna pista sobre dónde encontrar sus obras. Sí, menciona algunos de sus lugares favoritos en Valencia. Ah, sí. Beutar, Ciutat Mela, El Carmen, Ajá. Mercat Benimaclet y El Cabanyal. Son barrios con mucha personalidad, Sí. con una rica historia Ujú. y un tejido social diverso, Totalmente, perfectos para ser intervenidos por un artista como The Photographer. sin duda. Y para aquellos que quieran profundizar en el mundo del arte urbano en Valencia, Sí. The Photographer recomienda unirse a los tours organizados Ajá. que se dedican a explorar la ciudad desde esta perspectiva, Es una buena idea. ¿verdad? Sí. Y creo que es un buen momento para hacer una pausa. En la segunda parte de esta inmersión continuaremos explorando la visión de The Photographer sobre el arte urbano en Valencia, profundizando en su impacto, Ajá. su significado y su futuro. Parece bien. ¿Te parece? Sí, perfecto. Hasta ahora. Hasta ahora. Retomando la idea del anonimato, Sí. creo que la decisión de The Photographer de permanecer en el anonimato es clave para entender su trabajo. Ya. Él mismo lo dice en la entrevista, Ajá. si no te ven, no existes. Es una frase poderosa. ¿Verdad? ¿Qué crees que quiere decir con eso? Pienso que para él la obra Decía. es lo único que realmente importa. Ya veo. No busca el reconocimiento personal, la fama, ni siquiera que la gente sepa quién está detrás de las piezas. Eso sí que es ir contracorriente en el mundo del arte actual. Totalmente. Claro. Donde todo parece girar en torno al ego del artista. Exacto. Creo que ahí radica la genialidad de The Photographer. Al renunciar a su identidad, Sí. nos obliga a centrarnos en el mensaje, en la emoción que transmite la obra. Y también nos invita a reflexionar Claro. sobre el valor que le damos al arte. ¿Es más importante la obra en sí misma o quién la ha creado? Esa es una pregunta muy interesante. ¿Verdad? Y creo que no tiene una respuesta única. Ya. Pero en el caso de The Photographer, Sí. es evidente que él ha optado por la obra, por el impacto que ésta pueda tener en el espectador. Y hablando de impacto, Sí. The Photographer menciona en la entrevista Ajá. que el arte urbano es un signo de nuestro tiempo. ¿Qué crees que quiere decir con eso? Bueno, el arte urbano Sí. ha surgido en un contexto social y cultural muy específico. Yeah. Es una forma de expresión que refleja las inquietudes, las frustraciones, pero también las esperanzas de nuestra época. Es como si las calles se hubieran convertido en un lienzo Exacto. donde se proyectan los sueños y las pesadillas de la sociedad contemporánea. Totalmente de acuerdo. No. Y The Photographer, Sí. a través de su obra, nos invita a reflexionar sobre ese contexto, Ya veo. a cuestionar las normas establecidas, a mirar la ciudad con una mirada crítica. Y a descubrir la belleza en los lugares más inesperados. Por supuesto. The Photographer nos anima Sí. a prestar atención a las pequeñas intervenciones, a esas piezas que a menudo pasan despercibidas, pero que encierran una gran fuerza expresiva. Esas que están
a la altura de quien las hizo, ¿verdad? como él mismo dice. Exacto. Y creo que ahí radica la magia del arte urbano, ¿Qué? en esa capacidad de sorprendernos, de emocionarnos, de hacernos pensar en cualquier esquina, en cualquier momento. Y sin necesidad de entrar en un museo ni pagar una entrada. Precisamente, Oh, el arte urbano es un arte accesible a todos, sí. un arte que forma parte del paisaje cotidiano. Ujú. Y en ese sentido creo que tiene un valor incalculable. Estoy totalmente de acuerdo, ¿verdad? Y hablando de accesibilidad, Sí. me gustaría retomar la idea Ajá. de experimentar el arte urbano in situ. Mm. The Photographer hace mucho hincapié en esto, ¿verdad? Sí, para él es fundamental Ah. contemplar la obra en su contexto original, Mm. en la calle, Sí, rodeada de la vida cotidiana. porque la calle le da una dimensión diferente a la obra, ¿no? Exacto. Mm. La calle es el escenario, Sí. el lienzo, Ajá. el marco que dota de significado a la pieza. ¿Ya? Y además está la imprevisibilidad, Claro. la posibilidad de encontrarte con una obra de arte sin previo aviso Mm. mientras paseas por la ciudad. Es como si la ciudad se convirtiera en una galería de arte al aire libre, Totalmente. llena de sorpresas. Y creo que esa es una de las grandes virtudes del arte urbano, su capacidad de romper con las barreras tradicionales del arte, de sacarlo de los museos y acercarlo a la gente. Y hablando de gente, Sí. ¿cómo crees que percibe el público en general el arte urbano? Bueno, como te puedes imaginar, Sí. hay opiniones para todos los gustos. Claro. Algunos lo consideran vandalismo, Ajá. una degradación del espacio público. Mm. Otros lo ven como una forma de expresión artística legítima, Ah. una manera de embellecer la ciudad. ¿Y The Photographer qué opina al respecto? Él es consciente de esa polarización de opiniones. Ajá. De hecho, en la entrevista afirma Ah. que su trabajo acerca a un sector de la gente Ya. y a la vez aleja a otro. Y creo que esa es la naturaleza misma del arte, Sí. generar debate, Ajá. provocar reacciones, Ajá. hacernos pensar. En definitiva, no dejar indiferente a nadie. Exacto. Claro. Y creo que eso es precisamente lo que hace que el arte urbano sea tan relevante en la actualidad. Ujú. Es un arte que nos interpela, Mm. que nos obliga a tomar una postura, Ya. a cuestionar nuestras propias ideas sobre la belleza, Ajá. el espacio público y la libertad de expresión. Y hablando de The Photographer, Ah. ¿crees que él busca provocar una reacción específica No lo sé con certeza, con su obra? pero creo que más allá de la provocación, Ya. lo que busca es generar una experiencia en el espectador. Mm. Una experiencia estética, por supuesto, Mm. pero también una experiencia emocional, intelectual, Mm. incluso social. Es como si quisiera que nos detuviéramos un momento en nuestro ajetreo diario Exacto. y nos preguntáramos, Sí. ¿qué es esto? Mm, ¿Qué me hace sentir? Ajá. ¿Qué me quiere decir? Exacto. Y creo que ese es el gran poder del arte, Mm. su capacidad de detenernos, Sí. de hacernos mirar, de hacernos sentir. Mm. Y en el caso del arte urbano, esa capacidad se multiplica, Sí. porque irrumpe en nuestro espacio cotidiano Ajá. sin previo aviso Claro. y nos obliga a confrontarnos con él. Y hablando de confrontarnos con el arte urbano, Sí. me gustaría profundizar en la idea de Valencia como un referente en este ámbito. The Photographer menciona en la entrevista Ajá. que la ciudad está trayendo a artistas de todo el mundo. Ya. ¿Por qué crees que es así? Creo que hay varios factores que contribuyen a ello. Mm. Por un lado, Valencia tiene una larga tradición artística que se refleja en su arquitectura, en sus museos, Ajá. en su cultura en general. Ya. Por otro lado, es una ciudad abierta cosmopolita que Mm. acoge con los brazos abiertos artistas de todas las procedencias. Y además cuenta con un clima privilegiado, Sin duda. lo que facilita la creación de arte urbano al aire libre. Y no olvidemos que Valencia es una ciudad relativamente pequeña, Claro. lo que la hace muy accesible para los artistas. Ujú. Es fácil moverse por ella, Sí. conocer gente, Ajá. encontrar lugares donde expresarse. Es como si la ciudad misma fuera un lienzo en blanco. Exacto, Wow. una invitación a la creación. Entonces, creo que esa es una de las razones por las que el arte urbano está floreciendo en Valencia. Es una ciudad que respira creatividad, Ujú. que ofrece un espacio de libertad para la expresión artística. En The Photographer, ¿qué papel juega en este panorama? Creo que él es uno de los artistas que están contribuyendo a poner a Valencia en el mapa Ajá. del arte urbano internacional. Ya veo. Su obra, con su estética minimalista, Mm.
Y su carga conceptual está atrayendo la atención de críticos y aficionados de todo el mundo. Y además está la cuestión del anonimato, Claro. que le añade una aura de misterio y fascinación. Sin duda. The Photographer se ha convertido en una especie de leyenda urbana, en un enigma que recoge las calles de Valencia. Ya. Y eso, por supuesto, aumenta el interés por su obra. Es como si fuera un fantasma que deja su huella en la ciudad Exacto. sin revelar su verdadera identidad. Y creo que esa es una de las claves para entender su éxito. The Photographer ha sabido crear una imagen de marca, una narrativa que atrapa al público. Y que al mismo tiempo le permite mantener su privacidad Claro. y su libertad creativa. Precisamente. The Photographer es un maestro del juego. Ha sabido encontrar el equilibrio perfecto Ya veo. entre la visibilidad y el anonimato, entre la provocación y la sutileza, entre el arte y la vida. Y con esa reflexión, creo que es un buen momento para hacer una pausa. De acuerdo. En la tercera y última parte de esta inmersión, continuaremos explorando la obra de The Photographer y su impacto en la escena del arte urbano en Valencia. Me parece bien. The Photographer también habla sobre la importancia de documentar fotográficamente las obras de arte urbano. Dice que las piezas que vemos en la calle y las fotos en internet tienen más miradas que las obras que se conservan en un museo. Es una afirmación muy interesante que nos invita a repensar la forma en que valoramos y accedemos al arte. El arte urbano no está confinado a las paredes de un museo, sino que está al alcance de todos en la calle, formando parte del paisaje cotidiano. Y gracias a la fotografía, su alcance se multiplica, llegando a un público mucho más amplio. Es un arte democrático, por así decirlo. Totalmente. Y esa accesibilidad lo hace aún más valioso, ¿no crees? Sin duda. Y al mismo tiempo plantea la cuestión de la efemeridad del arte urbano. Claro. Las obras que vemos en la calle están expuestas a la intemperie, el vandalismo, a la propia dinámica de la ciudad. Sí. Pueden desaparecer en cualquier momento. Claro. Y es ahí donde la fotografía juega un papel crucial al permitirnos preservar la memoria de esas obras, aunque ya no existan físicamente. Es como si la fotografía le diera una segunda vida al arte urbano, ¿no? Exacto. Y no solo eso, sino que también nos permite contemplarlo con detenimiento, apreciar los detalles, analizar su significado. Claro. A veces cuando vemos una obra de arte urbano en la calle, vamos con prisa. No tenemos tiempo para observarla con atención. La fotografía nos permite detenernos, recrearnos en la obra, descubrir nuevos matices. Y hablando de detalles, me gustaría retomar la frase de The Photographer que mencionamos antes. Si no te ven, no existes. Es una frase que resume la esencia del arte urbano. Totalmente. Esa necesidad de ser visto. De interactuar con el espacio público. Y creo que esa frase también nos puede servir como una metáfora para la vida en general. Todos necesitamos ser vistos, reconocidos, valorados. Necesitamos dejar nuestra huella en el mundo. De alguna manera. Y el arte, en todas sus formas, nos ofrece una herramienta poderosa para hacerlo. Es una idea muy inspiradora. ¿Verdad? Y creo que es un buen punto final para nuestra inmersión en el mundo del arte urbano en Valencia, de la mano de The Photographer. Ha sido un placer compartir este viaje contigo. Igualmente. Y con nuestros oyentes. Y a todos los que nos han acompañado en esta inmersión, les invitamos a explorar el arte urbano de su ciudad, a descubrir esas pequeñas obras maestras que se esconden en cada esquina y a dejarse sorprender por la creatividad que fluye en las calles. Y recuerden, la próxima vez que caminen por la ciudad, mantengan los ojos bien abiertos. Puede que se encuentren con una obra de The Photographer o de cualquier otro artista que busca dejar su huella en el mundo. Hasta la próxima inversión. Hasta la próxima.